Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es SIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio. Yo soy Yesid Vaquero. Comenzamos. Prometer para vender y después no cumplir lo prometido es un claro irrespeto a los derechos de los consumidores. Por eso fue sancionada y de manera ejemplar la aerolínea Air France, que debió reintegrar el valor de unos tiquetes. La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superindustria condenó judicialmente esta semana a la aerolínea Air France por promocionar y vender servicios bajo estándares inferiores a los prometidos. Un consumidor que había adquirido 3 tiquetes aéreos en el trayecto Bogotá-París, París-Bogotá, se quejó por publicidad engañosa de la aerolínea. El pasajero demandante pagó un total de $9.904 para acceder con sus 2 acompañantes a un servicio premium que jamás recibió. No correspondía ni a clase ejecutiva ni a clase económica, era una clase intermedia y ofreció unas condiciones de comodidad y de confort que se demostró en el proceso no correspondían a la realidad. La superintendencia entonces profirió una sentencia judicial con el fin de proteger los derechos del consumidor y le ordenó a la aerolínea devolver el 90% del valor total pagado por esos pasajes. El respeto de los derechos de los consumidores tiene que ser visto como un valor agregado, como un plus que ofrece el empresario en el mercado. La aerolínea deberá pagar una multa superior a los 58 millones de pesos por haber promocionado un servicio nuevo sin proporcionar información suficiente, oportuna y completa al consumidor afectado. La pregunta de hoy sí que tiene que ver con todos los consumidores de este país. El tema es la gasolina y los controles que existen para que se respeten los precios. Cuando el gobierno dice que baja el precio de la gasolina, algunas bombas no hacen caso y siguen cobrando lo mismo que antes. Entonces yo me pregunto, ¿dónde puedo poner la queja? ¿Quién cuida nuestro bolsillo? Recuerden que la respuesta la daremos como siempre al final del programa. Por ahora les cuento a quienes usan su celular en el extranjero lo que trae la nueva normatividad sobre el servicio de roaming internacional. Una nueva resolución de la Comisión de Regulación de Comunicaciones que busca fortalecer los derechos de los usuarios de telefonía celular entró en vigencia este mes en Colombia y protege a quienes salgan del país. El prestador del servicio tiene que informar a través de todos sus canales de atención a los usuarios sobre las reglas claras para la activación y la desactivación del servicio de roaming internacional. La resolución de la CRC modifica una anterior del 2011 y especifica las obligaciones informativas que tienen ahora los proveedores del servicio, que incluyen, por ejemplo, el porcentaje del consumo a través de mensajes de texto. Adicionalmente, tienen que informar las tarifas aplicables a cada servicio de roaming. Esto quiere decir que el proveedor tiene que publicar sus tarifas o informárselas al usuario cuando lo solicite. No obstante, con la información disponible más clara, completa y detallada, el consumidor también tiene el deber de informarse previamente cuando vaya a solicitar de manera expresa la activación del servicio. En la solicitud debe informarle durante cuánto tiempo quiere que le sea activado el servicio o cuál es el límite de gasto, pero en todo caso esto debe ser escogido por el usuario. En 2012, la superindustria impuso sanciones por violación a las normas relativas al servicio de roaming internacional por valor de 1.700 millones de pesos. La protección de los datos personales de los consumidores sigue siendo prioridad para la entidad. Protección que también se ejerce cuidando que la información sea veraz, completa y exacta, entre otras características. Un tema tan delicado como el tratamiento de los datos personales cuenta con un régimen que le brinda a los colombianos mayor tranquilidad. Las normas exigen el principio de veracidad. Hace referencia a esa necesidad que tiene la entidad o el organismo, la empresa que tiene bases de datos y que tiene datos personales, de asegurar la veracidad de los datos contenidos en esa base de datos. Si las empresas no confirman la realidad de la información de sus bases de datos, estaría perjudicando al usuario, provocando así investigaciones por parte de la superindustria. Un ciudadano que habiendo pagado una obligación y habiendo cumplido el término de caducidad que tiene el dato negativo en una central de riesgos, conociendo la entidad esos cambios en el comportamiento de la obligación financiera o crediticia, omite su deber de actualizar la información ante la central de riesgos. En ese momento se presenta, por ejemplo, una violación del principio de calidad de la información. Algunas quejas sobre equivocaciones en la información de los datos recolectados provienen de pacientes por sus historiales clínicos. Pensemos, por ejemplo, en una historia clínica en la que se deja de incluir información relevante para el paciente por una negligencia
de la entidad prestadora de servicios de salud. En ese caso, debiendo conocer esa información, omite su deber de actualizarla. En esos casos se presentan violaciones al principio de veracidad o calidad y en consecuencia la delegatura puede abrir una investigación para imponer una sanción por ese tema. El principio de veracidad y calidad de información está contenida en la Ley de Habeas Data Financiero y en el Régimen General de Protección de Datos Personales. Si al exigir la rectificación de la información el usuario no obtuvo respuesta favorable, debe acudir de inmediato a la Superintendencia de Industria y Comercio. Bien, tiempo para nuestra primera pausa. Mensajes a través de señal institucional. Y ya regresamos. Esto es SIC TV. Si eres un usuario o suscriptor de un servicio de telecomunicaciones, como telefonía fija, telefonía móvil, trunking o acceso a internet, y sientes que se han violado tus derechos como usuario, es importante que conozcas que tienes derecho a presentar una queja o reclamo ante tu operador. Si no estás conforme con la respuesta, pide que tu caso sea revisado por la Superintendencia de Industria y Comercio.